¿Cómo me di cuenta que poner límites puede llevarme a tener una relación sexual sana con mi pareja? Acompáñanos en este episodio donde estarán con nosotros la licenciada Vania Campos, quien es psicóloga clínica, y Fátima Camposeco, quien es embajadora de salud de PSI. En este episodio estaremos hablando sobre qué son los límites, cómo los definimos, cómo los aplicamos en nuestra vida en general y también en nuestra sexualidad para poder tener una vida plena en pareja y a nivel individual. Así que acompáñanos en este episodio y aprendamos juntos y juntas a usarla bien. Esto es SOS Úsala Bien. Soy tu host, Marinés Mejía. Quédate y aprendamos juntos y juntas a usarla bien. Bueno, chicas, bienvenidas. Qué alegre tenerlas por acá. Cuéntenos un poquito de ustedes. Ya sé que pues, nos han escuchado tal vez en otros episodios, pero recordémosle a nuestro público quiénes somos, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, como saben, mi nombre es Vania Campos y soy psicóloga. Tengo una especialización en psicoterapia integrativa. Alias, soy psicóloga clínica, mucho gusto. Ok, gracias, Vania. Mucho gusto tenerte por acá nuevamente. Gracias. Fátima. Mi nombre es Fátima Camposeco, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y pues la verdad siempre he sentido como mucha interés y ganas de comunicar todos estos temas que hemos tratado en el podcast, entonces muchas gracias por la invitación. Y es la primera vez de Fátima en el podcast, así que ahí nos la reciben con mucho cariño, porque ahí van a ver todo lo que vamos a estar hablando hoy. Pero a ver, chicas, hablemos de los límites. De eso se va a tratar el episodio de hoy. Creo que es un tema que se aplica a muchas áreas de la vida, ¿verdad? Creo que a nivel interpersonal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de sexualidad. O sea, ¿dónde no hay límites? Hay límites hasta en la carretera, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Comencemos tal vez hablando un poquito de qué son los límites. Yo creo que hay tanta información ahí afuera de qué son los límites y me da la impresión de que cada uno tenemos definición de límites distinta. Así que para introducirte, Fátima, al mundo de nuestro podcast en esta segunda temporada, contanos, ¿cómo definís tú los límites? Para mí los límites son como esos saltos que sabemos poner cuando nos ponemos a nosotros primero. Entonces es como saber ponernos a nosotros antes que a los demás, porque al final de cuentas tenemos que velar por nuestro bienestar, aunque eso implique alejarnos de otras personas y así. Buenísimo, yo creo que ¡wow! Ya no quiero decir yo mi definición, gracias. Bueno, le han robado la definición a Vania. Bueno, Fátima, yo creo que mejor nos cambiamos de carrera. Te entregamos tu título. No, pues me encanta mucho esa definición y especialmente lo último que dijiste de estar enfocadas hacia el bienestar. Yo creo que eso es algo muy valioso al final, ¿verdad? No sé, Vania, si tú tenés otra definición, algo que le querrás agregar a esta definición tan completa. Sí, no, total. La verdad es que te felicito, qué buena definición. O sea, creo que ni para mi edad y para mi profesión hubiera podido definir también qué son los límites, ¿verdad? Pero al final, pues, como expresaban, los límites son reglas basadas en nuestras necesidades. Y es tanto para ti como para mí. El problema es cuando no sabemos cómo ponerlos. ¿Cuáles son mis necesidades? Porque parte desde mi autoconocimiento. Sí, y cabal, ese conocernos. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí siento que a mí me cuesta conocerme un montón. O sea, yo también como diría Vania, la edad que tengo, pero aquí no vamos a revelar edades aquí todos tenemos la misma edad. Entonces, no, yo siento que es bien difícil conocerse. Yo de verdad siento que es una de las tareas más difíciles que tenemos como seres humanos y en general, o sea, ¿qué responderían ustedes a eso, honestamente? Ahorita en este momento, ¿qué responderían del 1 al 10 qué tanto se conocen? Yo diría tal vez como 6, porque siento que es un proceso bastante extenso y que muchas veces también en el entorno en el que vivimos siento que tal vez como también la sociedad guatemalteca nos han inculcado mucho el tengo que estar para las otras personas, o tal vez ahí entra un poquito el rol como mujeres, el tenés que servir aquí, servir allá. Entonces en ese proceso de estar siempre para los demás nos perdemos a nosotros mismos. Entonces siento que
ese proceso de conocerse, de poner límites, tiene que ver mucho con nuestra autoestima, porque tenemos que enfocarnos mucho en ese, bueno, nos dicen, es que es muy egoísta pensar solo en ti, pero lastimosamente al final somos individuos y solo nos tenemos a nosotros y tenemos que dejar de ver la palabra egoísta como algo negativo, porque al final de cuentas, si no velamos por nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Cabal. Va, y imagínate, tú con estas definiciones que nos estás dando y lo que nos estás compartiendo, te calificarías en un 6. Sí. O sea, wow, si eso es un 6, no quiero imaginarme cómo se ve un 10, ¿va? O full sea, potencial de autoconocimiento. ¿Verdad? Vaya, ¿qué dirías tú del 1 al 10? ¿Qué tanto dirías que te conoces? Mira, yo diría que un 8. Ok. Ha sido un proceso tedioso de conocerme, pero también un proceso de mucho amor propio. Y de ahí parte lo que te digo, de que cuando nosotros ponemos límites, sabemos cómo hacerlo porque nos conocemos y sabemos cuáles son mis necesidades y hasta dónde yo te voy a permitir negociar esta situación. Y hasta dónde yo me voy a permitir a mí misma negociarme mi propia situación. Porque es que, tal como dicen, cuando establecemos límites pareciera que sonamos como egoístas y da miedo. Pero una vez, miren, algo que sí les voy a decir, una vez aprendemos a establecer límites, lo amamos. Nadie nos baja de ahí. O sea, es como, ya no podemos cambiar switch. Pero la cosa es el proceso de aprender a colocar esos límites. Y cabal, creo que es bien importante verlo como un aprendizaje porque, digamos, si escuchamos sobre la palabra límites, o sea, para mí, cuando empezaba cabal este proceso de empezar a poner límites, para mí escuchar la palabra límite era una palabra muy bien fuerte. Como yo siempre lo he relacionado cuando los papás le ponen límites a los hijos, ¿saben? Y que son límites súper autoritarios y o haces o tenés una consecuencia, o si no lo haces, entonces ya no te premio. Entonces, creo que crecemos, como tú lo decías, Fátima, con una creencia también de qué son los límites, cómo se tienen que aplicar, si es que existen, incluso, si no, si son invisibles también, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos entender los límites desde otra perspectiva? O límites, límites difusos también, o sea, como que si haces, como tú dices, ¿verdad? Desde la parte como de la crianza, en la niñez, si haces esto, entonces te voy a dar esto, si no haces esto, entonces no te voy a dar esto, pero ¿y qué pasa si ya te puse como que el acuerdo y luego hice todo lo contrario, igual no se cumplió? Entonces como, ok, o sea, ahí está el límite, pero no está el límite. Y crecemos con ese significado, pues, de que entonces al final podemos hacer lo que queremos. Entonces ya también ahí, de la otra parte, de que yo te respeto el límite que tú me estableciste, no pareciera que existe porque yo sé que no van a haber consecuencias. Sí, entonces creo que los límites es un tema bien complejo y precisamente lo que queremos hacer hoy entre las tres es generar un espacio para hablar de los límites, porque como bien lo decís, Fátima, tal vez a nivel social como mujeres, ¿verdad? Sin excluir a nuestra audiencia masculina, obviamente, porque también ese es otro tema, es otro rollo totalmente distinto, pero ¿cómo empezamos incluso a reconocer que necesitamos ponerlos? Yo creo que esa es una necesidad bien importante también. O sea, ¿cómo empiezo a reconocer que necesito poner un límite? O sea, ¿cómo han identificado ustedes los momentos en los que tienen que poner un límite? Yo creo que tal vez el momento más fuerte donde yo dije como que ya no puedo seguir permitiendo este tipo de trato fue cuando tú de verdad te sentís que estás tan perdido en ti que ni siquiera tú te reconoces. Entonces siento que es bien importante todo ese proceso de, como lo han mencionado, ¿verdad? De conocerse a uno, porque si tú no te conoces a ti, no sabes hasta qué punto estás dispuesto o cuáles son tus no negociables, lo que sí vas a permitir o qué es lo que tú quieres para tu vida. Entonces siento que ese es el proceso, ese es el punto al que no creo que no deberíamos de llegar, pero que ha sido de los más impactantes que he pasado. Sí. Como de perderte tanto y ya no reconocerte. Eso estuvo bien fuerte. Sí. Eso estuvo bien fuerte. La verdad que yo nunca he sentido, bueno, tal vez sí he sentido que me he perdido en mí, la verdad, pero no sé, tal vez como pensando en para qué. Y no sé si eso tiene que ver, Vania, tú nos corregirás, o Fátima también, ¿verdad? O sea, ¿por qué son importantes? O sea, más allá de, claro, protegerme y saber que me estoy cuidando y que me estoy conociendo, ¿por qué son importantes poner
O sea, ¿por qué son importantes los límites? Porque creo que si ni siquiera sabemos qué son, y ahorita ya más o menos lo vamos definiendo, pero ¿por qué son importantes ponerlos? O sea, es como siempre es importante, creo yo, tener como una motivación para poner un límite. Entonces ya con esto que Fátima nos compartía, creo que es una motivación bien linda, el no perderme en mí, pero no sé si hay alguna otra como razón por la que tú desde tu profesión crees que sea importante poner límites. Hay bastantes razones y voy a volver a repetir lo que dijo Fátima, pero tal vez como con un poco de término psicológico. Y es que los límites son un mecanismo de protección para mí y de protección para ti y de protección para lo que estemos construyendo. Hablando de relaciones, y no solo de relaciones como sentimentales, sino relaciones familiares, de amistad, ¿verdad? Aparte que estos límites abrazan lo que soy yo. Abrazan los acuerdos que son pilares necesarios para tener una relación conmigo misma y con los demás. Entonces, ¿te imaginas que tener claros esos acuerdos y esos límites? Qué bonito, porque ese va a ser el pilar donde yo estoy construyendo esta relación. O sea, cuánta fortaleza, ¿verdad? Y la verdad es que sabes que nunca lo había visto así. No sé si Fátima tú lo habías considerado así, pero la verdad es que usualmente creo yo, y ustedes me dirán sí o no, pero pensamos como que el respeto y la honestidad, y todos los valores que nos enseñan en el colegio, así como lo básico, así como la honestidad, la generosidad, o sea, como que esos son los fundamentos, pero se dan cuenta que en ningún momento nos dicen que los límites es algo que tienen que estar en una relación. Jamás de los jamases. Y el primer lugar donde creo yo que aprendemos, como tú lo decías, a poner límites es en esa crianza, o sea, en esa familia. Y si en mi familia no me enseñan que hay límites, o yo veo y observo que nadie se pone límites, o que hay excesivamente una cantidad de límites, también es como, creo que nos va formando y nos va alejando como de esa esencia. Y los límites también nos permiten mostrar quiénes somos, de verdad. ¿Cómo así? Digamos, les voy a poner un ejemplo. Yo acababa de iniciar una relación, pero era como de mi primera relación, así de tener un novio. La que conté en otro podcast. Vayan a escuchar. Sí, por favor. Y me acuerdo que la relación era como muy, ¿cómo le puedo decir así? Que cualquier cosita ya nos molestábamos. Entonces sensible. Rápido, era como sensible, como que fuera de cristal, o sea, en cualquier momento eso se podía quebrar. Entonces, cuando ya estás en una relación así, obvio que establecer límites es bien difícil, porque entonces no quieres molestar a la otra persona, claro. ¿Verdad? Y me pasaba que él me tocaba en una parte de mi cuerpo donde yo no quería que me tocara. Y entonces yo sabía, y ahí fue como donde yo aprendí como a escucharme, a escuchar estas necesidades que les digo, ¿verdad? Que de ahí parten los límites. Fue como de, ok, esto me está incomodando. Cuando yo dije, la incomodidad existe en mi vida, ahí es donde, bueno, no debería llegar hasta ese momento, ¿verdad? Porque, por favor, seamos preventivos. Pero, digamos, cuando yo estaba aprendiendo esto, sí llegué hasta como esa gran incomodidad y exploté. Y entonces, digamos, yo ya no fue que yo haya puesto el límite de, mira, te quiero comunicar esta situación y quisiera que esta parte de mi cuerpo no la tocaras de esa manera porque me incomoda. Digamos, eso sería ideal, un escenario. Claro, eso es lo que todos queremos decir. Que posiblemente ahorita les puedo decir que se me hace mucho más fácil hacerlo. Pero en su momento sí fue que yo exploté y le dije, ya no quiero que me toques, que no sé qué. Y fue una odisea. Entonces eso hizo que hubiera una ruptura en la relación, ¿verdad? Y entonces lo que él entendió fue, ya no la toco. Entonces ya no me agarraba la mano, ya no me acariciaba. Y entonces ya se fue del 0 al 100 en 2 segundos. De una vez. Entonces también eso es importante, cómo yo voy a comunicar este límite que quiero poner, no porque sea egoísta, no porque solo estoy pensando en mí, porque digamos cuando es una relación sentimental también tengo que pensar en la otra persona, ¿verdad? Pero digamos que te lo comunico porque tenemos una buena comunicación, porque tenemos habilidades sociales, ¿verdad? Pero digamos que esto también es un proceso de aprendizaje, como decías tú, ¿verdad? Que tenemos que aprender de estas situaciones. Pero al principio sé que no es fácil. Cabal. Y si lo vamos ligando como, entonces, estos son los pilares y todo, pero yo siento, no sé, Fátima, si tú entendiste lo mismo que yo, pero siento que entonces yo puedo poner límites para
cuando ya estoy en la situación, digamos, y no quiero que pase algo, pero también lo puedo hacer preventivamente. Sí, yo siento que sí. Desde Sí. las dos vías, sí. Lo que pasa es que como es un proceso de aprendizaje, ahorita sí te puedo decir que yo soy bastante preventiva y como que con mi nueva pareja, después de tener varias parejas, digamos, como que he ido adquiriendo, o sea, realmente adquieran sus conocimientos de sus experiencias, por favor, porque una cosa es decir, ya aprendí y lo vuelvo a hacer, eso lo sé, más no lo aprendí, ¿verdad? Y entonces como que yo ya sé que me puedo anticipar a alguna situación y decirle, mira, estas situaciones son las que me incomodan, agradecería que no lo hagas, o ya viendo que sí, porque tal vez ni lo hace, ¿verdad? Entonces no hay necesidad, pero entonces si ya lo hizo y ya me estoy incomodando, entonces ya lo puedo comunicar, pero se pueden hacer de las dos vías. Sí, siento que a veces se pueden tener como esas conversaciones que son un poquito incómodas porque no estamos acostumbrados a hablar de lo que no nos gusta y lo que sí, pero yo siento que sí es bastante útil hablarlo al iniciar. Entonces ya a lo largo de la relación uno se evita muchísimos problemas. O sea, a mí sí me pasó que igual mi primer novio fue un desastre. O sea, a los ojos de todos era una relación súper linda, que mis papás, cuando ya terminó, mis papás eran así como de, ¿y por qué tanto odio de la nada? Y yo así de, pues Es acumulativo, mamá. yo solo les contaba lo que ustedes querían. Algo así, ajá. Porque uno también, bueno, con mis papás yo les contaba solo, obviamente, lo que quería que yo supieran. Claro, que eso es un límite. Eso es un límite. Eso es otro límite. Que al final, pues tampoco era tan bueno porque al yo no comunicarles cómo me iba sintiendo, fue que ellos empezaron a quererlo cuando yo ya no lo quería. Entonces fue ese choque, ¿verdad? Y entonces sí aprendí que, bueno, lo que pasó fue que él me fue infiel. Y yo dije, lo voy a perdonar. Si estás escuchando este episodio, sí. Ojo. No sé si no nos estamos así bloqueados. Bueno, entonces así, no. Literal nos quitamos de la vida del otro, siento yo. Pero sí, porque yo sí lo tomé como infidelidad porque fue así de, bueno, voy a salir, pero se suponía que te tenía que invitar, pero él de una dijo que yo no podía. Entonces yo dije como que, bueno, tal vez en ese momento pensé mucho en el qué van a decir los demás. Vamos a seguir con la relación porque llevamos muy poquito y si termina ahorita, no, ¿verdad? No, ¿qué van a decir? Entonces ahí fue donde yo empecé ese proceso que les decía de, yo siempre decía, no, una infidelidad jamás la voy a perdonar. O sea, ese es un no negociable que no, jamás. Pero al hacerlo fue donde yo dije, me estoy empezando a fallar a mí por complacer a los demás. Entonces ya después fue donde fui aprendiendo que es muchísimo mejor decir lo que uno quiere o lo que uno espera al empezar la relación que esperar a que se desgaste tanto que se desgasta la relación y nos desgastamos nosotros. Entonces siento que es bien importante lo que mencionaron de ir aprendiendo. O sea, no solo es tomar las experiencias negativas, sino todo lo que pasamos, aprenderlo y saber, bueno, ya sé que no quiero esto, ya sé que tal vez me gustaría esto. Entonces, siento que por ahí va un poquito. La gran, pero qué importante ver cabal como las dos historias de y decir, bueno, Vania ya estando ahí y luego Fátima así como el qué va a decir la gente. Y sabes que ahorita que te escuché, no sé por qué se me vino la pregunta a la mente y no sé si Vania también lo ha sentido, yo sí sé que yo lo he sentido, pero cuando tú quisiste como poner este límite, ¿cómo te sentiste al al intentar poner el límite o cuando, digamos, pasó el tiempo y dijiste, voy a perdonar la infidelidad, pero después me imagino que sí pusiste un límite ya cuando estabas más cansada? La verdad sí era solo que se volvió una relación como de cristal, o sea, todos nos enojábamos, por todo pelear. Yo buscaba razones para enojarme con él, porque aunque yo decía te perdono, en realidad nunca lo perdoné, sino que ese resentimiento lo tenía yo muy guardado. Entonces era como que, bueno, dejé que la relación siguiera, pero en realidad yo estaba ahí como por compromiso. Entonces ahí fue donde se volvió ese proceso de yo ya no sabía quién era porque me estaba permitiendo cosas que yo me había prometido en algún punto no permitir. Entonces fue como... Cuando trataste de poner el límite, ¿cómo te sentiste ya después? Ya, ¿Te fue fácil o difícil? La verdad sí, yo el límite lo puse cuando terminamos, fue esperar y mira, de verdad ya no da y aquí la dejamos porque no hay para dónde. Entonces ahí fue como tan liberador porque fue como una carga menos. Fue dejar como, siento que esos límites los tenemos que dejar de ver como algo negativo porque al final de cuentas nos traen cosas buenas a la vida porque esos límites te permiten a ti ser libre porque al final de cuentas puedes hacer lo que tú querés o lo que tú consideras correcto sin lastimar a la otra persona porque es donde ya conocen hasta dónde pueden llegar o hasta dónde no. Entonces siento que...
Y es que, gracias por compartirnos todo eso. Yo creo que me voy a retirar después. Hoy Fátima viene full On potencia. Cuando no establecemos esos límites con claridad, y pues obviamente parte de que no podemos dar algo que no tenemos, y si nosotros no tenemos como claridad en eso, o claridad, porque yo creo que tú sí tenías claro cuál era el límite, ¿verdad? Pero digamos que tal vez no tenía claro cómo establecerlo, Sí, ¿verdad? El problema es que dejamos que la otra persona asuma. Y el asumir, por favor, sí, es lo peor. Se los pido. Asumir es el veneno en una relación. Sí. En cualquier relación, sea una relación casual, de así a largo plazo, familiar, sí, asumir es uno de los mayores venenos para una relación. Entonces, también tomamos responsabilidad de que si yo no te estoy estableciendo este límite claro, dejo ese espacio para esa laguna, para que los dos asumamos cosas que asumimos cosas que nada que ver muchas veces, ¿verdad? Y ahí ahí entraría, mejor dicho, lo que dijiste hace un ratito de que hay límites difusos. Tal vez como explicarnos un poquito más. ¿Hay tipos de límites? O sea, porque no sé si hay varios tipos de límites, cómo funciona y cómo podemos también como identificarlos para cabal. O sea, así como Fátima dice, Fátima ya tenía claro que ella su no negociable era la infidelidad. O sea, pero a mí me pasa, por ejemplo, que hay relaciones, ni siquiera de pareja, donde a mí me cuesta saber primero si estoy poniendo límites o si necesito poner un límite. Entonces, si hay tipos, ¿cómo los podemos identificar y cuáles son? Yo creería que hay 3 tipos de límites. El primero está el límite claro, y luego el límite difuso, el que les digo, ¿verdad? Que está como medio claro. Y el otro, el límite como autoritario o el límite no permisivo, ¿verdad? Como rígido. Rígido, donde no hay flexibilidad. Y pues creo que en diferente etapa de vida donde nos encontremos y en los aprendizajes que vayamos adquiriendo, y más si en nuestra crianza no tuvimos límites o no hay límites, no, digamos que no estamos en la categoría de límites claros, obviamente se nos va a dificultar llegar hasta el límite claro, más no es imposible, ¿verdad? Pero digamos que sí es importante los que nos están escuchando que definan como en estos 3, en cuál más o menos estoy, para saber que tengo que llegar al límite claro, porque entonces ahí, como les digo, ya establecemos pilares súper sólidos para mis relaciones y sobre todo para conmigo mismo. Es que miren, los límites al final es para nosotros, o sea, de verdad que no es para nadie más, es para nosotros, para respetar nuestra individualidad, nuestra dignidad, para respetarme a mí. Y tal vez, sabes que ahorita que lo estabas diciendo se me vino a la mente porque estaba viendo acabar el circulito de aquí, del logo, que tal vez los límites son como así, como tal vez que yo estoy como en el centro, mi personita, mi muñequito de palitos, y mis límites son como tal vez esos círculos que tengo alrededor. Entonces tal vez un límite rígido es como un círculo, como un fuerte así, con púas y con todo, que nada entra y nada sale. Los difusos tal vez podrían ser como una línea punteada, se me ocurre, así como entra y sale cuando quieran, como los gauchitos, con quien sea, ¿verdad? Y luego los claros, tal vez es una línea un poquito más definida, pero no tan rígida como los límites rígidos, o sea, como lo que decía Fátima, o sea, ok, aquí hay chance para esto, pero también para lo otro, y lo comunico porque lo tengo claro, entonces sé lo que dejo entrar y sé lo que dejo salir, algo así, Vania. Sí, total. Sí. Qué bonita explicación nos acabas de dar. Aquí vamos parafraseando todo lo que van diciendo. Entonces, tal vez lo hemos estado hablando así como en relaciones en términos generales, pero tú, Vania, hace un ratito dijiste, cabal, esto de una vez que estuviste con alguien y te tocaba donde tú no querías que te tocara, o sea, ¿cómo ven ustedes que podemos aplicar todo esto de los límites ya más directo a la sexualidad? Porque yo creo que ahí, o sea, como les decía, independientemente si es una relación a largo plazo, casual, solo de una noche, ¿cómo podemos llevar como aplicar los límites en la sexualidad? ¿Qué piensan? Pues yo siento que en este caso irían muy de la mano con el consentimiento, porque si está el consentimiento, tenemos la posibilidad de establecer nuestros límites y sabemos que, a mí una vez me lo explicaron de una manera muy, así como lo del circulito, ¿no? Que muy lo del consentimiento es como si le quisiéramos dar té a una persona dormida, o sea, ¿por qué le quisiéramos dar té a alguien dormido? O sea, simplemente si la persona no puede expresar que no quiere el té,
no podemos obligarlo a algo. Y entonces siento que ahí es donde entra si yo no sé lo que quiero, yo sé que no quiero algo, no tengo que ponerme a mí mismo primero. Siento que por eso es súper importante todo ese proceso de conocerse. Yo siempre a mis amigos les digo, vayan a terapia, porque eso es lo que yo un montón. A mí una vez mi psicóloga me dijo, todos en algún punto de nuestra vida necesitamos terapia porque todos tenemos traumas. Y entonces, la verdad, la terapia te ayuda un montón a conocerte, a saber de dónde vienen tus heridas, qué estás dispuesto a permitir o por qué permitís ciertas cosas también, porque muchas veces por aprobación o por no sentir rechazo es que no tenemos nuestros límites claros. Cabal. Y saben que justo tuvimos una actividad bien linda recientemente con la plataforma de Vía, que rodea todas estas iniciativas como el podcast y otras. Y llegó una persona, una facilitadora muy linda que posiblemente vamos a tener en alguno de los episodios, y nos hizo un sex detox. Y yo así como, bueno, yo necesito desintoxicarme un montón de cosas, ¿verdad? Pero me interesa esto. Y ella hablaba cabal de cómo el vivir nuestra sexualidad, con esto que decís tú, Fátima, con el consentimiento, pero que a veces estas conversaciones incómodas que ni siquiera tienen que ver con los límites, posiblemente tampoco las sabemos tener a nivel, ¿verdad?, íntimo, sexual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que cabal recientemente con mi novio y todo, tuvimos una conversación y él me decía, porque justo en esta actividad de vida nos regalaron un juguete sexual y yo así como muy feliz, muy contenta en mi vida, ¿verdad? Pero nos regalaron esto y yo soy una persona que en general, si yo les contara, a mí me ha costado muchísimo saber cómo llegar de verdad al orgasmo en general. O sea, me cuesta y me ha costado con decirles que con mi ex yo fingía siempre. O sea, yo duré con él casi 5 años y ninguna vez les puedo decir que en esos 5 años fue así como yo les puedo decir, ¿saben qué? Pues sí, jamás. Entonces ahorita, cabal, me tocó tener como esta conversación con mi novio y decirle, mira, porque él me decía, es que cuando estamos, ¿verdad?, en la intimidad y todo, y querés usar el vibrador, no me dejas hacer nada. Y es como, es que me ha costado un montón a mí conocerme a mí para saber cómo llegar a eso, que entonces me cuesta un poco darle chance y dejar entrar cabal a la otra gente, como que sí es un límite bien rígido que tengo puesto inconscientemente, ¿verdad? Entonces ya logramos tener como esta conversación donde fue como, mira, yo le expliqué, entonces miraba, probemos en estas otras cosas, pero con esto es mi no negociable. O sea, yo ahí sí necesito tener un poquito más de control porque me ha costado un montón, ¿verdad? Pero entonces dejo el límite claro para lo otro, ¿verdad? Y si hay días o momentos en los que acaban en este sex detox hablábamos, que a veces no vamos a tener como el mismo nivel de líbido, ¿verdad? O de intensidad o de calentura que nuestra pareja. Y ahí también hay un límite importante porque, claro, o sea, no, a veces, no sé si les ha pasado, pues, pero no sé si han hecho o si han tenido relaciones sexuales obligadamente con una pareja estable, pues, pero así como, o sea, él quiere y yo ahorita no quiero, pero bueno, ni modo, pues, démosle. No sé si les ha pasado, porque a mí sí. Voy a tomar eso como un sí. Sí, entonces, ¿cómo podemos aplicar esos límites a la sexualidad? Y es que al escucharte también veo que dentro de la sexualidad también tenemos que respetar ciertos aspectos dentro de la sexualidad, ¿verdad? Que está el área física, el área emocional y el área intelectual, ¿verdad? Porque entonces, con tu ejemplo, no sé si tu novio también se sintió partícipe de este nuevo aprendizaje que tú estás teniendo con tu cuerpo, ¿verdad? Y qué bonito como invitar a la pareja dentro de mi aprendizaje de que está bien, nos estamos enseñando a cambiar este límite rígido a un límite claro en este proceso, ¿verdad? Entonces ahí también parte el respeto y las reglas y los límites de que te das este respeto desde tu integralidad, ¿verdad? No solo desde la parte sexual, sino desde tus creencias, en tu físico, en tus emociones, de cómo te estás sintiendo, está bien aquí, te sientes feliz, te sientes frustrado, porque también hay veces que cabalmente uno se queda frustrado de, es que yo te quiero dar a entender que te amo,
pero que ahorita yo no estoy caliente, o sea, vamos a calmar. ¿Verdad? Pero no por ello no me gusta tu cuerpo, no me gusta quién eres tú, solo ahorita en este momento yo no quisiera que tuviéramos relaciones porque no me siento en el mood de tener relaciones, ¿verdad? Pero entonces cabal es como qué lindo que la pareja también forme parte de este aprendizaje mío, pues. Cabal. Sí, y es como al final, si los límites son para protegerme a mí, si lo vemos a nivel individual, si lo vemos a nivel como de pareja y de sexualidad, también es para proteger como ese mini sistema, esa mini unidad que es la pareja después, ¿verdad? Entonces, Vani, hablabas de también a nivel intelectual, físico y todo, y con esta analogía que decía Fátima del té que me encantó, la verdad es que tampoco la había oído. ¿Cómo pensás tú, Fátima? O cómo, no sé si te ha pasado, si quisieras como compartir algo de cómo has también tú llevado estos límites a la sexualidad, ¿verdad? Sí, yo siento que, bueno, con el tema de los límites, en este caso sí ha sido muy eso sí es otro de los no negociables. Si yo te digo que no, es no. Y si te tratas de pasar, o yo siento que muchas veces lo que mencionaban, de que la otra persona dice que sí, y bueno, y si yo aunque no quiera, pero bueno, como él se ve tan que sí, voy a ceder para que no se enoje, que caemos otra vez en el qué van a decir o qué va a pensar mi pareja o cómo se siente, que nos dejamos de lado. Entonces, que por eso es que es súper importante el saber qué es lo que queremos, y tener la confianza de comunicarlo, porque a veces la base de una relación es la comunicación y la confianza, pero de nada me sirve comunicarle a mi pareja lo que yo quiero si él tampoco va a poner de su parte y aceptar y respetar lo que yo le estoy comunicando, porque yo le puedo decir, no me gusta que hagas esto, y él me dice, súper, pero lo sigue haciendo. Entonces ahí la comunicación se vuelve un poco como confusa, porque yo estoy diciendo lo que quiero, pero no estoy recibiendo eso que espero. Entonces siento que la verdad con eso sí no he tenido mucho problema, siempre ha sido el no es no y respetas mi no. Pero sí, siento que sí no he tenido de momento experiencias negativas. Y creo que eso tiene que ver también un montón como con la seguridad que uno tiene, porque por ejemplo, las mujeres, siendo yo, es mi hipótesis, no lo quiero generalizar, pero por lo menos siento que sí nos sentimos tal vez un poquito más, por lo menos ese es mi caso, como lo que tú decías, Fátima, al principio, de dar para afuera, ¿verdad? Entonces a nivel también de la sexualidad pienso que existe ya como una regla invisible o como un estereotipo de, bueno, entonces los hombres piden y las mujeres dan. Que no es siempre, no lo vamos a generalizar, pero siento yo que tiende a ser un poco así. Ajá, como que como les digo, o sea, es una regla como invisible que siento que no lo hablamos y entonces solo como que se da por sentado de que bueno, ahí estaba. Y creo que por eso es que tampoco aprendemos como a pedir o a solicitar lo que queremos, y tampoco nos damos el chance de saber qué es lo que queremos porque sentimos que no podemos hacer eso, o porque no nos merecemos hacer eso, o porque casi que a nivel, ¿verdad?, de la sexualidad todo tiene que ver con de verdad las relaciones sexuales per se. Yo les preguntaría a ustedes, que es una pregunta que también surgió recientemente, y es ¿qué significa ser activas sexualmente para ustedes? Piénsenlo. ¿Qué significa? Difícil, ¿no? Sí, porque para mí abarca como muchos ámbitos también, muchas áreas de mi persona, digamos. Desde lo médico hasta lo emocional, digamos, porque si yo sé que yo voy a empezar a ser sexualmente activa, voy a ser responsable de irme a hacer chequeos constantemente al médico para saber que estoy bien. Y entonces ese bienestar te lo puedo ofrecer a ti y me lo sigo ofreciendo a mí, obvio, ¿verdad? Cabal. Pero también es como de cómo conozco mi cuerpo, será que me siento conforme siendo vulnerable en cuanto a cuando me desnudo, ¿verdad? Qué partes del cuerpo quiero que toquen, o con lo que tú decías, Marinés, de saber cómo sé que llegué a mi orgasmo, ¿verdad? Cómo sé que estoy disfrutando esto. Esto hablando en relaciones coitales, ¿verdad? Pero digamos que al final activamente sexual yo creo que abarca más, o sea, no solo es de meto saco y ya lo disfruté. Exacto. Ajá. ¿Y tú, Fátima? Sí, siento que también depende
la definición que tenemos de la sexualidad, porque como lo mencionan muchas veces, decimos, bueno, la sexualidad se queda en las relaciones sexuales, pero por algo tenemos que la sexualidad es algo integral, porque abarca desde hasta el tema emocional o el cuidado, como mencionaban, porque no podemos también venir y empezar una vida sexual activa sin nosotros también tener esa conciencia de nuestro cuerpo y estar dispuestas a cuidarnos. O ahí cae mucho, y lo menciono otra vez, el rol que cumplimos como mujeres, porque a final de cuentas creo que durante mucho tiempo toda esta responsabilidad recae en nosotras, porque es, bueno, y la mujer se cuida y si no, la mujer es la afectada y el hombre... Ahora yo iba a agregar la parte como financiera también, o sea, como que soy activo sexualmente, o sea, necesitamos dinero para ser responsables, ¿verdad? O sea... sí, por eso si me quiero poner un método anticonceptivo, o si voy a ir a comprar yo los condones, o sea, cabales. Y por eso les hacía la pregunta, porque cuando hablamos justo de la sexualidad y hablando de esto de los límites, si se dan cuenta, entonces en la sexualidad no solo es en esto que decía Vania, bueno, en el acto per se, bueno, la meto y le saco y ya la penetración y ya, o sea, es mucho más allá. O sea, la sexualidad abarca mucho más y entonces como tal vez esta es la reflexión de, ¿cómo primero me considero yo activo o activa sexualmente? ¿Cómo estoy aplicando estos límites a mi vida en general? Sea difusos, claros, rígidos, circulito, punteado, como sea, ¿verdad? Y también qué tanto me conozco, ¿verdad? Y ya Fátima y Vania ambas han hablado de esto a lo largo de este episodio, pero ¿cuáles creen ustedes que son entonces los impactos o las, no quiero decirle consecuencias porque en realidad todo es aprendizaje, pero de no poner límites, de no tener un límite claro? Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene límites difusos todo el tiempo o súper rígidos todo el tiempo y no sé cómo aplicarlos de una manera asertiva o clara, ¿a qué me estoy exponiendo? ¿A qué podría exponerme al no saber cómo hacerlo? Pues primero creo que nos limitamos a definir cuál es mi participación en esta situación. O sea, como porque dejamos que alguien más lo haga. Ajá, o sea, dejamos que también las otras personas tomen las decisiones por nosotros, aunque esto no sea incómodo, aunque no nos haga sentido. Pero ya establecimos como eso, ¿verdad? De que no sé cuál es mi participación o no sé cómo expresarte como que mi necesidad, ¿verdad? Y es mucho más fácil que nos vulneren también. Entonces, haciéndonos como responsables es de pensar qué estoy haciendo yo, qué no estoy haciendo para transmitir bien estos límites, o aunque estén como difusos, pero entre lo difuso podemos encontrar esa información, digamos. Pero digamos, primero hagámonos responsables de qué estoy haciendo yo, que estoy permitiendo a que me vulneren y que me vulneren. Esto en el área laboral, en el área familiar. O sea, yo incluso ahorita justo, cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de los límites, me pareció tan acertado porque hace 15 días que fue mi terapia, eso fue mi terapia, de los límites. Y o sea, era mi psicóloga haciéndome frases de cómo yo he dejado que la gente abuse de mí, digamos. Y que, digamos, para mí algo que es súper importante es la reciprocidad. Y como yo en el área laboral, para mí, que es algo súper importante y que lo tengo claro, no he dejado que sean recíprocos. Te entiendo. Sí. Fátima. Sí, siento que cae mucho en que al no saber nuestros límites también nos volvemos como personas sin identidad, porque es muy fácil que jueguen con nosotros. Sí. O sea, decimos sí a todo, es más fácil decir sí que no. Siempre ha sido más fácil decirle sí a todo que no. Porque siento que venimos mucho con la idea de que decir no es algo negativo. Poner límites lo venimos cargando una connotación tan negativa que se vuelve muy complicado ponerlos, porque ya nos sentimos mal, o que, bueno, hicimos sentir mal a alguien más por yo ponerme primero. Entonces siento que por eso es bien importante ese proceso de conocernos y de creernos, porque tenemos que saber creernos para poder expresar lo que queremos, porque si yo no me tengo el suficiente amor como para decir esto no es justo, yo no me merezco esto, vamos a dejar que otras personas pues nos hagan daño y jueguen con lo que nosotros no sabemos, porque puede ser que alguien más lo sepa y como yo no lo sé,
es más fácil seguirle el juego a yo poner ese límite de esto no va con lo que yo creo, esto no va con los valores que me enseñaron y que yo practico. Entonces siento que va como muy, muy por ese camino. Y sabes, Fátima, que yo tengo una frase grabada al mil en mi cerebro, y es que es la frase no es una oración completa. Sí. Me encanta esa frase. O sea, es como, de verdad, no es una oración completa. O sea, no hay que dar 50,000 explicaciones. Lo que pasa es que como mujeres estamos acostumbradas a tener que sobreexplicarnos porque no nos crean a la primera, ¿va? Pero creo que, cabal, el saber que puedo decir que no, que me merezco decir que no, ligado con lo que decía Vania también, o sea, yo creo que tenemos ahí no solo una definición bien poderosa, sino saber cómo aplicarlos, porque creo que no es solo entender cómo los aplico, sino cómo los aplico. Pero entonces, tal vez ya solo como para ir terminando, que ha sido una conversación súper linda, ¿cómo le han hecho ustedes? O si Vania tiene algún consejo un poquito más de su profesión, ¿cómo le hacemos para poner límites? O sea, asertivamente. Así aprendo yo también, porque a mí me cuesta un poquillo, así que aquí aprendo de ustedes, ¿no? A ver, empiecen ustedes. ¿Cómo han logrado poner límites hasta este momento? Yo siento que por eso es que lo recomiendo tanto, porque mi clave para saber poner límites fue empezar a ir a terapia. De verdad. Me encanta. Vamos a terapia. Vamos a terapia. Sí, porque ahí empecé a entender por qué yo permitía ciertas cosas, o por qué aunque a mí no me hicieran sentir bien, yo decía, bueno, es que por miedo a sentirme rechazada, a sentir este abandono de las personas, prefiero decirle sí y yo sentir que me estoy fallando a lo que yo quisiera porque siento que no era merecedora de ese no. Entonces siento que esa parte es bien importante porque tenemos que reconocer nuestras heridas, que son bien importantes todas esas heridas de la infancia, porque son los que nos moldearon y los que nos llevan a ser pues quienes somos ahora mismo. Y pues volviendo a las relaciones, al final los que van a las relaciones también son nuestros niños heridos. Y si no sabemos lo que nosotros tenemos, no sabemos cómo trabajarlo también con nuestra pareja. Y no solo en relaciones así, sino entender que mis papás también tienen su niño herido y por algo ellos hacen ciertas cosas. Entonces siento que esa parte es bien importante, como la comunicación. Porque si yo no soy capaz de expresar lo que quiero, no puedo ni puedo esperar lo que decían de asumir solo. Bueno, yo asumo que como a mí no me gusta, la otra persona tampoco. Pero no. Hemos estado ahí. Sí, y es donde es muy, muy peligroso asumir porque nos hacemos daño y lastimamos a los demás también. Entonces siento que ese ha sido mi decir camino. que no. O sea, Fátima nos dice, digan que no. Y vayan a terapia. Y vayan a terapia. Claro, vayan a terapia. Sí. Casualmente hemos dicho eso en todos los episodios. Total, qué bueno. O sea, me encanta. Okay. Reforzamiento ahí. A ver, Vania, ¿y tú qué nos decís? Yo 2 cosas les voy a decir así puntuales. 1, empatía, y 2, no le tengan miedo a la soledad. Sí. O sea, por miedo a la soledad es que no ponemos límites. Y la soledad al final es una emoción. Y como emoción es pasajera. Eso quiere decir que se va a ir, o sea, no es para siempre. Y al final no estamos solos. Como decía Fátima, nos tenemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, seamos empáticos con nosotros y con los demás para comunicar ese límite sin miedo a la soledad. Ese sería mí. Wow. Aprendí mucho yo, la verdad. Me iba a ir para algo un poquito más masiva, menos profundo. No, pero ¿saben que yo aprendí también yendo a terapia? Una frase que está como dividida en 5 pasos para aprender a poner un límite y al mismo tiempo hacer una solicitud. Entonces la primera es como explicar la situación. Entonces sería así como, fíjate que la vez pasada que me pasó esto. Contexto. La segunda es decir cómo me hizo sentir eso. Entonces, fíjate que la vez pasada que pasó esto y esto y esto, que me tocaste donde no quería, o que te inventaste, que asumiste que yo podía ir y no me dijiste, me hizo sentir triste, enojado, decepcionado, lo que sea, ¿verdad? El tercer paso es ¿por qué? ¿Por qué eso me hizo sentir así? Porque siento que no me tomaste en cuenta, o porque ¿verdad? O porque siento que traspasaste un límite importante para mí. El cuarto es decir qué me gustaría que pasara, y no de una vez irme así como quiero esto, sino mira, me gustaría esto. O sea, me gustaría que tal vez a la próxima lo hablemos, o que me consultes, o que podamos tener un espacio. Y la última es a qué me comprometo yo.
porque no es justo cabal como solo pedir y no comprometerme a nada. Entonces, y mira, yo me comprometo a, si tú sentís que yo no estoy siendo tan abierta para hablar de esto, a abrirme un poquito más o hacer un poquito más, estar un poquito más disponible. Entonces a mí eso me ha servido un montón. O sea, como acordarme que tengo esos 5 pasos y que empiezo desde el contexto de cómo me hizo sentir, que es ahí donde yo reconozco lo que siento, para luego hacer la solicitud. Y la clave es no esperar, para mí, que la otra persona haga lo que quiero. Porque así ya cerramos también con esta frase que me encanta, y es que si uno pone un límite y la otra persona reacciona de una manera adversa o enojado o agresivo, es porque esa persona se estaba beneficiando de que ese límite no existiera. ¿Verdad? Entonces, la verdad es que me gocé un montón este episodio. No sé ustedes, pero me encanta, Fátima. Nice, bienvenida Muchas gracias. a esta temporada. Vania ya es senior en esta temporada. Pero la verdad es que sí, un gusto compartir con ambas. Les agradezco un montón por compartir lo suyo, lo que sale también pues de ustedes, que es súper valioso para que otros jóvenes y otras jóvenes también digan, ay, sí soy, o sí fui, ¿verdad? Por dos. Por dos. No sé qué otros trends hay ahorita de decir respuesta, ¿cómo es posible este suceso? No sé qué está de moda. Justo acabo de compartir eso. ¿Verdad? Entonces, agradecerles un montón. Y pues de verdad esperamos a quienes nos escuchan en cada episodio que se la pasen igual de bien que nosotras cada vez que platicamos y nos reunimos y nos reímos. Ojalá se rían de nuestros chistes, ¿verdad? Sabemos que puede que sí, puede que no, pero de verdad les agradecemos un montón. Ya saben que estamos siempre en nuestras redes sociales como @úsalabien o @vialac, que es nuestra plataforma para mujeres, ¿verdad? Para cualquier tipo de asistencia que necesiten, cualquier atención también. Así que de verdad les agradecemos mucho por sintonizarnos. Nos vemos en un siguiente episodio. Síganos, compártanlo. También dennos ideas de qué más quisieran que habláramos. Esto lo hacemos por ustedes. Así que gracias nuevamente. Gracias, Vania. Gracias, Fátima. Y nos vemos en una próxima. Esto fue SOS Úsala Bien. Recuerda seguirnos como Úsala Bien en TikTok, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Recuerda que las opiniones emitidas en estos episodios son exclusiva responsabilidad de las personas que las expresan y no representan ninguna postura política u opinión de PSI o sus marcas.